¿Qué harías si un día despertaras y descubrieras que la ciudad más rica, poderosa y avanzada de la Tierra había desaparecido sin dejar rastro? Si en el fondo del mar descansaran palacios de oro, ejércitos de bronce y templos dedicados a dioses olvidados? Si toda una civilización, más grande que cualquier imperio conocido, hubiera sido tragada por las aguas en una sola noche. Esto no es el inicio de una novela fantástica. Es un relato que ha fascinado al mundo durante más de 2 milenios. La historia de una ciudad imposible, una civilización que brillaba más que cualquier otra y que se hundió con estrépito en el silencio del océano. Esto fue la Atlántida, la ciudad que Platón describió como más rica que Egipto, más poderosa que Persia, más sabia que Atenas. Una civilización donde los templos estaban recubiertos de oricalco, un metal más brillante que el fuego. Un lugar donde los descendientes de los dioses gobernaban sobre mares y tierras con ejércitos y flotas innumerables, pero también una ciudad condenada por su orgullo y su decadencia, que pagó su soberbia con la destrucción. Desde hace siglos, exploradores, arqueólogos, soñadores y aventureros han buscado la Atlántida en mapas antiguos, en islas volcánicas, en mares oscuros y hasta en continentes perdidos. Cada generación ha querido encontrarla, como si bajo el agua hubiera una respuesta que aún nos falta. ¿Fue Atlántida real? ¿O solo un espejo que Platón nos tendió para advertirnos sobre nosotros mismos? Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de una ciudad hundida, es el relato de un mito eterno. Un mito que aún hoy sigue marcando nuestra idea de lo perdido, lo prohibido y lo imposible. Para entender la Atlántida tenemos que retroceder a la Atenas del siglo IV a.C., la ciudad de filósofos, teatros y debates. Allí vivía Platón, el discípulo de Sócrates, maestro de Aristóteles y uno de los pensadores más influyentes de la historia. Platón escribió 2 diálogos, Timeo y Critias, donde aparece por primera vez el relato de la Atlántida. No lo presentó como un mito cualquiera, sino como una historia antigua transmitida por sacerdotes egipcios a un legislador griego, Solón, quien a su vez la habría llevado a Atenas. Según Platón, la Atlántida era una isla más grande que Libia y Asia Menor juntas, situada más allá de las columnas de Hércules, es decir, más allá del estrecho de Gibraltar en el Océano Atlántico. Allí una civilización poderosa había surgido 9000 años antes de su tiempo. Sus reyes descendían de Poseidón, dios del mar, y gobernaban con sabiduría y fuerza. La Atlántida, en su apogeo, era un imperio que dominaba islas y continentes. Tenía ejércitos innumerables, flotas gigantescas y ciudades espléndidas. Y, según Platón, intentó conquistar el Mediterráneo entero, hasta que fue detenida por los atenienses. El contraste no podía ser más claro. Atenas, modesta y virtuosa, defendía la libertad. Atlántida, lujosa y decadente, buscaba la dominación. Platón utilizó esta historia como una lección, la justicia y la moderación frente al orgullo y la corrupción. Pero el final de la Atlántida fue abrupto. Platón escribe que en un solo día y una sola noche, terremotos y catástrofes hundieron la isla en el mar. Así, la civilización más poderosa desapareció sin dejar rastro. La pregunta ha perseguido a la humanidad desde entonces. ¿Era todo un invento alegórico de Platón? ¿O escondía un recuerdo de una catástrofe real, transmitida por generaciones? La verdad es que, en tiempos de Platón, los griegos ya sabían de islas hundidas y catástrofes naturales. La erupción de la isla de Tera, hoy Santorini, siglos antes, había destruido la civilización minoica y generado tsunamis que arrasaron el Egeo. Es posible que el relato de la Atlántida mezclara memoria histórica con reflexión filosófica, y sin embargo, el mito sobrevivió. Porque la Atlántida no era solo un lugar, era un símbolo de la riqueza absoluta, de la caída inevitable y del misterio eterno que esconde el mar. Imagina un lugar construido no por hombres, sino por gigantes con paciencia infinita. Un conjunto de anillos concéntricos, tierra, agua, como círculos perfectos dibujados en el océano. Esa era, según Platón, la capital de la Atlántida. El centro era sagrado. Allí se levantaba el templo de Poseidón, dios de los mares y protector de la ciudad. Un templo recubierto de oricalco, un metal rojizo y brillante, más valioso que el oro. Sus columnas resplandecían bajo el sol y en su interior se erguía la estatua colosal del dios.
montado en un carro tirado por caballos marinos, rodeado de 100 nereidas de oro macizo. Alrededor del templo, la ciudad se expandía en círculos. Los atlantes habían excavado canales que comunicaban cada anillo con el mar abierto, de modo que las naves podían navegar directamente hasta el corazón de la ciudad. Los puentes unían las tierras intermedias, permitiendo el tránsito de carros y ejércitos. Las murallas eran triples. La más interna estaba cubierta de plata, la intermedia de oricalco y la más externa de bronce. De noche, cuando las antorchas se encendían, las murallas brillaban como brasas encendidas en la oscuridad. Las casas no eran chozas ni simples viviendas. Platón describe una ciudad de palacios, gimnasios, hipódromos, teatros y mercados. Los jardines colgaban sobre terrazas escalonadas y los muelles estaban siempre llenos de barcos cargados con mercancías. Atlántida no era solo poder militar, era un centro de comercio, cultura y ciencia. La ingeniería atlante asombraría incluso a los constructores modernos. Tenían un sistema hidráulico que traía agua dulce desde montañas lejanas, mediante acueductos y cisternas. Poseían baños públicos de agua fría y caliente, alimentados por manantiales termales. Las calles estaban pavimentadas y los puertos organizados para recibir embarcaciones de todas las regiones conocidas. Pero lo que más impresionaba era la abundancia. Las tierras de la isla producían de todo: cereales en llanuras fértiles, frutas exóticas en los valles, bosques cargados de madera, minas rebosantes de oro, plata y oricalco. El ganado pastaba en llanuras interminables, y los elefantes, sí, elefantes en Atlántida, según Platón, eran comunes en la isla, símbolo de fuerza y riqueza. La ciudad parecía un paraíso diseñado por dioses. Todo estaba ordenado, todo era espléndido, todo irradiaba perfección. Pero como suele ocurrir en la historia, cuanto más alto asciende una civilización, más profundo puede ser su desplome, porque la Atlántida no solo era riqueza, también era ambición, orgullo y un hambre insaciable de poder. Y esas mismas murallas que brillaban con bronce y oricalco pronto serían testigos de la decadencia. Según Platón, la Atlántida no era una ciudad cualquiera, era un imperio, organizado y poderoso. En el corazón de todo estaban los 10 reyes atlantes, descendientes directos de Poseidón y Clito, la mujer mortal con la que el dios engendró la primera generación atlante. Cada rey gobernaba una parte de la isla y sus territorios, pero todos juraban fidelidad al centro sagrado, el templo de Poseidón. Allí, en un ritual solemne, se reunían cada pocos años para dictar leyes, juzgar a los culpables y recordar que, aunque eran hombres, su linaje estaba marcado por lo divino. Las decisiones se sellaban con sangre, sacrificaban un toro dentro del templo, y con su sangre mojaban las leyes inscritas en tablillas de oricalco. El sistema político era, al menos en apariencia, justo y equilibrado. Los reyes se vigilaban entre sí y ninguna decisión de guerra podía tomarse sin consenso. Esto evitaba que un solo monarca acaparara el poder absoluto, aunque, como veremos, esa armonía terminaría resquebrajándose. Atlántida no era solo riqueza y esplendor, era también una máquina de guerra. Platón describe ejércitos colosales. 1.200 barcos de guerra podían zarpar de sus puertos. 60.000 guerreros estaban siempre listos para la batalla. 10.000 carros de guerra recorrían las llanuras. La caballería era abundante y los elefantes, raros en otras partes del mundo, eran usados como bestias de carga y símbolos de fuerza. El imperio atlante extendía su influencia sobre muchas tierras, desde partes de Libia hasta Egipto, desde Italia hasta más allá de las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar. En su apogeo controlaba gran parte del Mediterráneo y aspiraba a dominarlo por completo. No todos en Atlántida eran reyes, claro está. La población estaba dividida en distintos estratos, nobles y guerreros, que dirigían ejércitos y ocupaban los puestos de poder, sacerdotes y sabios, guardianes del conocimiento y de los rituales sagrados, comerciantes y artesanos, quienes alimentaban la economía con manufacturas, metales y objetos de lujo. Campesinos y pescadores, base indispensable, encargados de mantener abastecida a una población en constante crecimiento. Esclavos, prisioneros de guerra o deudores, que sostenían con su trabajo las minas, los campos y la construcción de obras monumentales. La vida cotidiana en Atlántida probablemente combinaba el lujo de las élites con la dureza del trabajo campesino. Mientras unos bebían vino en copas de oro y se perfumaban con aceites exóticos, otros cavaban zanjas para irrigar campos o descargaban mercancías en los puertos.
La justicia atlante estaba ligada a la religión. Las leyes eran dictadas en nombre de Poseidón, y romperlas no era solo un crimen, era un sacrilegio. Los templos no solo servían para adorar a los dioses, sino también como archivos, tribunales y tesoros. Se decía que los atlantes eran piadosos en los primeros tiempos, humildes, justos y agradecidos por las riquezas que Poseidón les había concedido. Pero con el tiempo, la abundancia dio paso a la codicia. Los sacrificios se volvieron menos sinceros, las leyes más laxas, y la religión comenzó a ser un instrumento de poder más que un vínculo con lo divino. La Atlántida, en su esplendor, parecía indestructible. Sus ejércitos eran temidos, su comercio admirado, sus templos deslumbrantes, y sin embargo, bajo esa superficie brillante comenzaban a gestarse las grietas de su caída, porque no hay civilización tan fuerte que pueda escapar al orgullo. En los primeros tiempos, los atlantes vivían con cierta humildad. Agradecían a Poseidón sus dones, respetaban las leyes y mantenían un equilibrio entre la riqueza y la piedad. Pero la abundancia prolongada comenzó a cambiarlo todo. Platón describe una ciudad central que parecía salida de un sueño. Los templos estaban cubiertos de oro reluciente, con estatuas gigantes que mostraban a Poseidón cabalgando delfines. El raro oricalco, un metal más brillante que el bronce, cubría muros y columnas. Las murallas interiores eran de metales preciosos, una de bronce, otra de estaño, otra de oricalco. En el centro, el templo de Poseidón se alzaba como el corazón palpitante de Atlántida. Las fuentes de agua dulce y salada fluían hacia baños, jardines y palacios. Los puertos estaban abarrotados de barcos, mientras el aire se llenaba de aromas traídos de tierras lejanas, especias, incienso, perfumes exóticos. La ciudad no solo era rica, quería mostrarlo todo el tiempo. Las élites atlantes celebraban banquetes interminables. El vino corría sin medida, los músicos tocaban liras y flautas, y los esclavos servían carnes y pescados exóticos en vajillas de oro. Las fiestas eran símbolos de poder. El que más podía ostentar, más cerca estaba de la cima social. Pero lo que para unos era placer, para otros era opresión. Campesinos y trabajadores veían cómo sus esfuerzos mantenían un sistema en el que nunca serían protagonistas. Con los recursos acumulados, Atlántida empezó a mirar más allá de sus fronteras. Ya no bastaba con ser rica, quería ser dueña del mundo. Sus ejércitos conquistaron regiones de África hasta Egipto y avanzaron hacia Europa, hasta Italia y más allá. Para muchos pueblos, la Atlántida era como un dios encarnado en tierra, imposible de detener. Pero también comenzó a despertar enemistades. Cada expansión era un recordatorio de que la isla se estaba volviendo arrogante, insaciable. Los reyes, que antes juraban justicia en nombre de Poseidón, empezaron a dejarse llevar por la avaricia. Las leyes eran ignoradas, los sacrificios se hacían sin fe, y los templos se convirtieron en cofres de riqueza más que en lugares de devoción. Según Platón, fue en este momento cuando los dioses se apartaron. Ya no veían en los atlantes un pueblo digno de su favor, sino hombres que habían olvidado su origen divino. La Atlántida brillaba como nunca antes, pero aquel resplandor era, en realidad, el destello de una llama que estaba a punto de consumirse, porque ninguna civilización puede sostener para siempre el peso de su propia soberbia. La expansión de la Atlántida no conocía límites. Sus flotas dominaban mares enteros, sus ejércitos se extendían como una marea incontenible. Pero hubo un pueblo que no se dejó someter, los atenienses. Platón relata que, en la época en que Atlántida alcanzaba su mayor esplendor, Atenas era apenas una ciudad en crecimiento. No tenía el oro ni los ejércitos del Imperio Atlante, pero sí poseía algo que sus rivales habían perdido: unidad, austeridad y respeto por los dioses. Mientras los atlantes exhibían su riqueza, los atenienses cultivaban la disciplina y el valor cívico. Cuando las tropas atlantes marcharon sobre Grecia, esperaban una victoria fácil. Lo que encontraron fue una resistencia feroz. La batalla fue descomunal. Los ejércitos atlantes, formados por miles de hombres y bestias, avanzaron como una ola de hierro. Los atenienses, mucho menos numerosos, combatieron en falanges compactas, con lanzas brillando bajo el sol. El mar se llenó de barcos, los cielos de humo, y la tierra temblaba con cada carga de caballería. Durante días, el combate osciló entre la desesperación y el milagro, y contra toda lógica, Atenas derrotó a Atlántida. No solo defendió su tierra, liberó a pueblos que habían sido sometidos por los atlantes. Para la orgullosa Atlántida, aquella derrota fue más que militar. Fue un golpe a su alma.
Los dioses, decía Platón, habían premiado la virtud ateniense y castigado la arrogancia atlante. El mensaje era claro: la riqueza y el poder no garantizan la victoria, pero lo peor aún no había llegado. La caída militar fue apenas el prólogo de una catástrofe mucho mayor. Porque mientras los atlantes lamían sus heridas, la tierra bajo sus pies empezaba a temblar, y el mar, que tanto les había dado, estaba a punto de reclamarlo todo. La Atlántida, aún brillante en riqueza, se encontraba moralmente desgastada. Había perdido la guerra contra Atenas, había visto tambalear su orgullo, y entonces ocurrió lo inimaginable. Platón escribe que, en un solo día y una sola noche de desgracia, la Atlántida desapareció bajo el mar. Los cronistas posteriores interpretaron que fue un castigo divino. Otros lo vieron como una catástrofe natural: terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis. Los templos dorados se resquebrajaron. Las murallas de oricalco se desplomaron como juguetes de barro. Los canales que habían sido orgullo de ingeniería se convirtieron en torrentes descontrolados que arrastraban casas y hombres. Los terremotos abrieron grietas en la isla. El agua del océano irrumpió con furia, engullendo campos, puertos y palacios. Los barcos fueron arrastrados como hojas en un río desbordado. Las estatuas colosales se desplomaron sobre multitudes que corrían sin rumbo. Algunos relatos posteriores imaginaron escenas de horror: madres abrazando a sus hijos mientras el agua los envolvía, sacerdotes clamando a Poseidón sin respuesta, nobles aferrados a cofres de oro inútiles ante el oleaje. En pocas horas, el gran imperio atlante dejó de existir. Allí donde antes brillaban templos y mercados, solo quedó un mar oscuro, salpicado de burbujas y restos flotando. Los supervivientes, si es que los hubo, nunca dejaron testimonio. Lo que quedó fueron las leyendas, transmitidas primero por los egipcios, después recogidas por Solón y finalmente contadas por Platón. Para unos, la Atlántida es un mito; para otros, una advertencia. Una civilización que alcanzó las cumbres de la riqueza, la técnica y el poder, pero que se olvidó de su fragilidad. La isla se hundió, pero su memoria jamás lo hizo. La Atlántida se hundió, según Platón, en una sola noche de catástrofe, pero en realidad nunca desapareció. Vivió durante más de 2 milenios en la imaginación humana. Para Platón, Atlántida no era solo una historia, era una lección moral. Un ejemplo de cómo la soberbia y la avaricia destruyen incluso a los imperios más poderosos. Su discípulo Aristóteles, sin embargo, dudaba. Llegó a decir que Platón había inventado la isla como una parábola. Otros filósofos, en cambio, creyeron que el relato podía basarse en hechos reales, un recuerdo deformado de antiguas catástrofes naturales o de civilizaciones perdidas. Con el paso de los siglos, la Atlántida dejó de ser un mito filosófico y se convirtió en un objetivo de exploradores y aventureros. En la Edad Media se relacionó con leyendas del Océano Atlántico. En el Renacimiento, marineros portugueses y españoles creyeron encontrar rastros en las Azores o Canarias. En la modernidad, desde expediciones submarinas hasta teorías en Groenlandia, el Caribe o incluso la Antártida, miles han buscado la mítica isla. En el siglo XIX, la Atlántida se convirtió en un tema de libros, ensayos y fantasías. Ignatius Donnelly popularizó la idea de que Atlántida fue la cuna de todas las civilizaciones. Hoy, la arqueología y la geología sugieren que el mito pudo inspirarse en desastres como la erupción de Tera, Santorini, en el Egeo, o en inundaciones antiguas en el Mediterráneo. La ciencia moderna estudia placas tectónicas y tsunamis, pero el mito resiste. Siempre hay quien asegura tener pruebas de la isla perdida. De la literatura a Hollywood, Atlántida ha sido escenario de novelas, cómics, videojuegos y películas, a veces como un paraíso hundido lleno de tecnología, otras como una advertencia del fin del mundo. El mito sigue vivo porque habla de algo universal, el miedo a perderlo todo de golpe y la fascinación por lo que yace oculto bajo el mar. Imagínalo por última vez, una isla que fue palacio, templo y mercado, un lugar donde el oro cubría murallas, donde los dioses tenían altares de piedra, donde el mar era aliado y enemigo a la vez. Y de pronto, todo sumergido en el silencio. Lo que quedó de Atlántida no fueron ruinas visibles, sino una herida en la memoria humana, un recordatorio de que incluso los imperios más brillantes pueden desaparecer en una noche. La Atlántida nos habla de algo más profundo que un cataclismo. Nos recuerda que la soberbia destruye, que el exceso y la ambición pueden volver frágil hasta a la sociedad más fuerte,
que la naturaleza y los dioses, según quien cuente la historia, siempre terminan reclamando lo que olvidamos cuidar. Y también nos enseña por qué el mito nunca murió. Porque cada civilización, cada país, cada generación teme ser la próxima Atlántida. Hoy, seguimos buscando la isla perdida, en mapas, en océanos, en ficciones y hasta en sueños. La Atlántida ya no es un lugar, es un espejo que nos muestra nuestras aspiraciones más grandes y nuestros errores más peligrosos. Quizá algún día los arqueólogos encuentren restos que confirmen el mito. Quizá jamás ocurra. Pero mientras tanto, la Atlántida vive cada vez que la nombramos, cada vez que contamos su historia, cada vez que alguien imagina sus torres doradas bajo el agua. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que Atlántida existió de verdad? ¿O fue solo la advertencia de un filósofo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si quieres seguir viajando por los misterios, tragedias y glorias de la historia, suscríbete a Back en el Tiempo. Aquí cada semana revivimos los días que marcaron la humanidad. A veces con ruinas, a veces con fuego, a veces con agua. Porque la historia no está muerta. La historia aún respira.